Buen momento para todos. Hoy vamos a hablar del transistor BJT, Bipolar Junction Transistor, que traduce transistor de unión bipolar. Vamos a observar la construcción del BJT, los encapsulados del transistor, las configuraciones del transistor, entre ellas base común, colector común y emisor común. Funcionamiento del BJT y medidas de un transistor BJT. Un transistor BJT es un dispositivo electrónico de 3 terminales que, dependiendo de una corriente de entrada, me puede controlar una corriente de salida mucho mayor. Para ello vamos a analizar la construcción interna del transistor. El transistor internamente está compuesto por un material tipo N unido a un material tipo P y luego un material tipo N que forma el transistor NPN. Si es un transistor PNP, tiene dos materiales tipo P y en el centro un material tipo N. De ahí su nombre, Bipolar Junction Transistor, transistor de unión bipolar. Quiere decir que los dos extremos, los dos polos del transistor tienen el mismo tipo de material y están separados por un material o un cristal de silicio de tipo diferente en el centro. Cuando el transistor está constituido por dos materiales tipo N y un material tipo P, lo denominamos transistor NPN, y cuando está constituido por dos materiales tipo P y un material tipo N, lo llamamos transistor PNP. El transistor tiene 3 terminales: emisor, base y colector, tanto para el transistor NPN como para el transistor PNP. Los símbolos utilizados en un transistor son los que aparecen en la parte de aquí abajo. Este símbolo es para el transistor NPN y se diferencia de este otro, que es el de el transistor PNP, porque la flechita está saliendo del transistor para el NPN, mientras que para el transistor PNP entra la flechita hacia el transistor. Esa flechita nos está señalando el pin emisor. Es muy fácil reconocer el emisor porque es el que lleva la fecha. La base es el pin que está recto y pues obviamente el colector es el otro pin inclinado que no tiene flechita. Entonces, de esta manera, en este transistor este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Para este igual, este es el colector, esta es la base y el que lleva la flecha es el emisor. Existen diferentes tipos de encapsulados en el transistor. Los más comunes son este que aparece con T092 porque son de baja potencia, tienen poca corriente y manejan poca corriente. Son los más utilizados y los más conocidos. Sin embargo, existen otros tipos de transistores de mayor potencia que son como estos que aparecen en la parte de abajo, el T0220 o el T0202. Son transistores que parecen reguladores. Igual tienen sus 3 pines y además tienen un disipador de calor porque manejan varias o manejan altas corrientes. Y este transistor, que es metálico, tiene 2 pines y su tercer pin es el encapsulado, es la misma carcasa. Son transistores de potencia. Este integrado realmente está constituido por varios transistores en su interior. Entonces es la unión de varios transistores en un mismo encapsulado. Los transistores BJT tienen diferentes configuraciones, dependen de cómo estén conectados. La configuración base común consiste en conectar a tierra la base de los transistores, y si es un transistor PNP, conectar un voltaje mayor a emisor
y un voltaje menor a colector. Pero si el transistor es NPN, para que funcione debemos conectar un voltaje menor a emisor y un voltaje mayor a colector en este tipo de configuración que es base común. En la configuración de colector común, el colector es el que va a tierra y la base tiene un voltaje menor que la tierra, mientras que el emisor tiene un voltaje mayor que la tierra en el caso del transistor PNP. Para el caso del transistor NPN, el colector va a tierra, el voltaje de base va conectado o la base va conectada a un voltaje mayor a tierra y el emisor va conectado a un voltaje menor que tierra. Una de las configuraciones más utilizadas entre el transistor es la de emisor común, y esta configuración es cuando el emisor va a tierra, la base y el colector van conectadas a voltajes mayores que la tierra para el transistor NPN. Para el transistor PNP pasa lo contrario, el emisor va a tierra y la base y el colector van conectados a voltajes menores que la tierra. Básicamente el funcionamiento de un transistor BJT consiste en que si se le aplica una corriente de base muy pequeña en términos de microamperio, él permite el paso de una corriente mucho mayor de colector a emisor en términos de miliamperios. Entonces, cuando se le aplica una corriente a la base en microamperios, él me permite un paso de corriente en miliamperios del colector al emisor. Por eso consideramos que uno de los funcionamientos del transistor es el efecto de amplificación, porque con una corriente muy pequeña puedo controlar una corriente mucho mayor. Las medidas básicas de un transistor BJT están descritas en esta imagen. Cuando hablamos de VC, quiere decir voltaje de colector, y es el voltaje que hay desde el colector hasta tierra. Así pasa para VB y VE, voltaje de base y voltaje de emisor. Voltaje de base, el voltaje que hay desde la base hasta tierra, y voltaje emisor, el voltaje que hay desde el emisor hasta la tierra. Cuando hablamos de voltaje con dos subíndices, quiere decir que es un voltaje que va desde este primer subíndice al segundo subíndice. En este caso, voltaje BE significa voltaje base emisor, y es el voltaje que hay desde la base hasta el emisor. Para este caso, el voltaje CE es el voltaje desde el colector hasta el emisor, el voltaje que hay desde el colector hasta el emisor. VCC son voltajes o es voltaje de corriente directa, y es un voltaje que se le aplica, es el valor de una fuente de voltaje que se le aplica a la resistencia de colector y a la resistencia de base para esta configuración. Puede ser el mismo voltaje o puede ser diferente, eso es dependiendo ya de la configuración que tengamos. RB es resistencia de base y es la resistencia que va conectada a la base. RC es la resistencia de colector que va conectada al colector, y RE es la resistencia de emisor que va conectada al emisor. Por supuesto, esto es una configuración de las muchas que se pueden hablar del transistor BJT, pero la tenemos aquí para explicar cada una de sus medidas. La corriente de colector es la corriente que entra pues efectivamente al colector. Sale una corriente que es la corriente de emisor. La corriente que sale del emisor pues la vamos a llamar IE, y la corriente que entra a la base la vamos a llamar IB. Como veníamos diciendo en la explicación del funcionamiento del transistor, con una corriente pequeña se controla una corriente grande. La relación que existe entre esas dos corrientes la llamamos beta. Este beta es la configuración o es la ganancia del transistor y está dada por el fabricante.
El beta, por lo tanto, equivale a la corriente de colector, que es la corriente de salida, sobre la corriente de base. Es la ganancia del transistor. Si nosotros miramos el transistor como un nodo, pues observamos que le entra una corriente de colector, le entra una corriente de base y sale una corriente de emisor de él. Si aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, pues encontraríamos que corriente de emisor, que es la única que sale, es equivalente a la corriente de base más la corriente de colector. A eso lo llamamos, o es la primera fórmula, la segunda fórmula que vamos a utilizar de estas fórmulas generales para nuestro transistor. Corriente de emisor igual a corriente de colector más corriente de base. Por otro lado, si observamos el voltaje desde la base hasta el emisor, estamos diciendo que es el voltaje que hay desde la conexión del material tipo P. Recuerden que este es un transistor NPN. La conexión del material tipo P con material tipo N. Si nosotros observamos esto, la conexión base-emisor es un diodo. Y por lo tanto, si ese diodo está bien polarizado, y por supuesto está bien polarizado porque le está llegando el voltaje positivo del VCC a la parte positiva del diodo y el voltaje negativo del VCC a la parte negativa o al cátodo del diodo, pues entonces encontramos que este voltaje es de 0.7 voltios. Siempre que el transistor esté bien configurado y bien polarizado, vamos a tener que voltaje base emisor es de 0.7 voltios. Bueno, muy bien, con esto terminamos la primera parte de transistores BJT, que es la introducción a este tipo de transistores. Les recomiendo que lean el libro de Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de Boyle-Stadt, páginas 132 a 146, que explican de forma más detallada lo que acabo de decir en este video. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.